Si te dijéramos que podemos considerar a Moldavia o a Senegal como países latinos, ¿te parece que es una locura? ¿Por qué se calificó a esta actriz como una persona de color? Te invitamos a conocer por qué la palabra latino tiene significados tan diferentes. Latino, latinoamericano, hispano. Seguramente alguna vez escuchaste estos conceptos. Están relacionados, pero no significan exactamente lo mismo. Y los malos entendidos vinculados a estas palabras nos pueden llevar a conclusiones que no parecen tener demasiado sentido. En principio, si nos pidieran que nombráramos a algún país latino, podríamos decir México, Perú o Brasil, y seguramente nadie estaría en desacuerdo. Sin embargo, si dijéramos San Marino, Chad o Timor Oriental, puede que resulte algo sorpresivo, pero hay motivos más que suficientes que lo justifican. Ser latino depende del idioma, de la historia, de la cultura o de la geografía. Hay un poco de cada cosa. Y seguramente también juegan su papel las raíces familiares. No siempre es fácil rastrear de dónde venimos y quiénes fueron nuestros ancestros. Por eso te queremos hablar de MyHeritage, la plataforma que auspicia este video. Comencé a utilizarla hace poco y me ayudó a reconstruir mi árbol genealógico. Cargué unos pocos datos al principio y MyHeritage fue haciendo su magia, encontrando familiares míos en árboles de otros usuarios y en registros históricos. Y todo el tiempo se sigue actualizando. La vez anterior que había ingresado había podido rastrear hasta el año 1647. Hoy se sumó nueva información y llegué hasta Bartolomeo Zucal, que nació en el año 1620. Sí, parientes míos de hace 400 años. Otro de los descubrimientos que hice fue en esta línea. Llegué hasta Pedro Francisco Rivas. Y como había mucha información sobre él, comencé a preguntarme si tal vez fue alguien conocido en su época. Y miren lo que encontré en MyHeritage. Pedro fue historiador y publicó un libro sobre efemérides americanas hace casi 150 años. Inmediatamente fui a Google a ver si salía algo, y ahí estaba, el libro en PDF. Es gigante y compila sucesos históricos día por día. Por ejemplo, un 13 de agosto los españoles tomaron Tenochtitlán. Estados Unidos anexionó California y un terremoto destruyó la ciudad chilena de Arica. ¿Alguna relación con lo que hacemos en este canal? Puede ser. Descubrí qué historias se esconden en tu familia probando hoy MyHeritage. En la descripción del video dejamos el link para quienes quieran acceder a una prueba gratuita de 14 días. Ahora sí, para entender por qué algunos países o personas pueden ser considerados latinos y otros no, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. El concepto proviene de los pueblos que vivían en la zona del Lacio, alrededor de lo que hoy es el centro de Italia. La antigua Roma era uno de esos pueblos latinos. Con el tiempo y con el crecimiento de esta cultura, se comenzó a conocer a todos los ciudadanos romanos también como latinos. Allí se hablaba justamente en latín. Con el tiempo y con la expansión por Europa, surgieron distintos dialectos e idiomas que derivaron de esa rama común. Entre los más conocidos aparecen el portugués, el castellano o el francés, que tienen millones de hablantes. Pero también están otras menos conocidas, como el sardo o el aragonés, que tienen vigencia hasta nuestros días. Se trata de las lenguas romances, también llamadas latinas. De esta forma, una posible acepción para los latinos en la actualidad es que hablan lenguas que provienen del latín. Y siguiendo el razonamiento, los latinoamericanos son aquellos latinos que son a la vez americanos. De esta forma, las naciones latinoamericanas son todas estas. En la mayoría se habla español, pero también podemos incluir a Brasil, en donde se habla portugués. Y también a Haití, donde las lenguas más habladas son el francés y el criollo haitiano. En cambio, países como Surinam o Jamaica, en donde se habla neerlandés e inglés, son americanos pero no latinos. Pero no solo hay hablantes de idiomas latinos en Latinoamérica. Claro, el origen es Roma, y toda la familia de idiomas nació en Europa. Entonces tenemos varios estados de ese continente como Portugal, España, Francia, Italia y Rumania que también son latinos. Y además otros más pequeños, como Andorra, Mónaco, Vaticano, San Marino y Moldavia. Pero debido a las etapas de colonización europea, el español, el portugués y el francés se expandieron por un montón de regiones del mundo. Entonces podemos considerar a decenas de países más como latinos. Entre los de habla portuguesa tenemos a Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Y que hablan en francés solo en África hay unos 17 más, desde la enorme República Democrática del Congo hasta las pequeñas Seychelles. Y entonces, si hablamos de países latinoamericanos, ¿podemos hablar también de países latinoafricanos? Algunos creen que sí, y de hecho no inventamos nosotros ese término.
Y el esquema quedaría más o menos así. Estarían englobados todos los países del continente africano en los que se habla una lengua latina, ya sea español, portugués o francés. Sin embargo, todavía podemos ampliarnos un poco más. Es que algunos países tienen idiomas latinos de manera oficial, pero solo en algunas regiones. El ejemplo más fácil es el de Canadá y la provincia de Quebec, en donde se habla francés. Podríamos considerar a Canadá un país latinoamericano. Parece difícil, aunque la región de Quebec sí podría incluirse. Hay varios países más con regiones en las que una lengua latina es oficial, como Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Croacia, Serbia, Eslovenia, Estados Unidos y Vanuatu. Incluso China. La región administrativa especial de Macao depende de China y tiene al portugués como uno de sus idiomas oficiales, aunque no es el más hablado. Igualmente parece difícil considerar a todo este grupo de naciones como latinas, está claro, pero puede que lleguemos a cierta paradoja. Es que hay otros países con los que no tuvimos dudas en calificar como latinos. Sin embargo, hay hablantes de quechua en Bolivia, de guaraní en Paraguay y de diversas lenguas mayas en Guatemala. Y si continuamos con el criterio lingüístico, no serían latinoamericanos, como sí pueden ser los francoparlantes de Canadá. Pero lo cierto es que estos términos tienen distintas acepciones por fuera de lo lingüístico. De hecho, el concepto América Latina comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX. Fue un invento de los franceses y tuvo una utilidad práctica. Buscaba una identidad común en toda la América que no era anglosajona, para justificar su intervención en México. Es decir, no solo españoles y portugueses tenían raíces comunes, sino que también los franceses en su carácter de latinos. Y también en el fondo podemos observar el tema desde una óptica más cultural. En este sentido, hay personas que casi utilizan como sinónimos las palabras latino y latinoamericano. La alusión en este caso sería para los países que fueron colonias de España y Portugal en el continente americano. Y así llegamos a conclusiones de este tipo. Considerar que una persona no puede ser latina y europea al mismo tiempo, a pesar de que el pueblo latino original nació en el corazón de Europa. Esto sucedió cuando Rosalía obtuvo un premio MTV Latino y se viralizó este tuit. Es una cantante española que habla en castellano y catalán, dos lenguas latinas, pero para algunos su origen europeo la excluiría del grupo de latinos. Sin embargo, al inicio del video mencionamos un término relacionado más, hispanos. La confusión entre latinos e hispanos en la actualidad suele ser frecuente en Estados Unidos. En este caso, la diferenciación parecería más simple, ya que el vínculo se establece con el español. De esta forma, la mayoría de los países latinoamericanos son hispanos, con excepciones como Brasil o Haití. A su vez, hay hispanos en otros continentes, obviamente España, pero también Guinea Ecuatorial. El tema es que en Estados Unidos estos términos tienen una relevancia especial. La cuestión de las identidades raciales y étnicas adquirió en ese país una importancia que no se observa en otros lugares. Algunos lo pueden ver como una cuestión de pertenencia y otros como una forma de discriminación. Se puede ver cómo varió en los censos de población, en donde se les pregunta a los habitantes cómo se perciben en relación a su etnia o raza. En la década de 1930 se sumó una tercera categoría, mexicano, que se sumó a blanco y negro. Sin embargo, esto no englobaba a muchos inmigrantes de otros lugares y dejó de utilizarse. Ya en la década de 1970 se incorporó la noción de hispano dentro del censo, y ahí podían englobarse dominicanos, cubanos y decenas de gentilicios más. Sin embargo, este concepto tenía un problema. Incluía a España, un país europeo que no se ajustaba a lo que muchos pretendían de la respuesta en el censo. Y a la vez dejaba afuera a, por ejemplo, los brasileños, quienes no son hispanos. Por eso, en la década del 2000 se incluyó latino en el censo, término que adquirió más popularidad. Y en muchos casos pasó a funcionar como un sinónimo de latinoamericano. Por eso es que para algunos no se puede ser latino y europeo, aunque parezca una paradoja. Estas confusiones, como decíamos, son especiales en Estados Unidos, país que tiene una tradición muy particular a la hora de diferenciar distintos grupos de personas. En muchas ocasiones son las asociaciones civiles y grupos de interés los que hacen campañas y promueven que las personas se identifiquen con determinado sector. Hay un doble objetivo: dejar de lado el estigma que pueden tener y enorgullecerse de sus raíces. Y al mismo tiempo obtener datos para ejercer más presión y lograr políticas públicas para el sector propio. Pero lo cierto es que no hay un criterio científico ni objetivo para englobar a las personas en un grupo u otro. No importa tanto ni dónde nació, ni tampoco cómo se ve. El mejor ejemplo puede ser la actriz Anya Taylor-Joy.
Cuando ganó un Globo de Oro, la revista Variety la calificó como una persona de color. Ella nació en Estados Unidos y su apariencia no se ajusta a ese adjetivo. Sin embargo, se crió en Argentina y en Inglaterra. Before we begin, it would mean the world to me to start the show in my native language, so you guys don't mind, do you? Is that okay? Su lengua materna es el español. Tenemos un show increíble para ustedes esta noche. Lil Nas X está acá, así que por favor no se vayan a ningún lado. We will be right back. Y además tiene ascendencia de Escocia, Zambia y España. Toda esa mezcla puede haber generado cierta confusión. Sin embargo, como no existe un criterio claro, termina pesando más la autopercepción. En este caso, Taylor-Joy se considera una latina blanca, lo que tiene bastante sentido, aunque para algunos estos términos puedan ser contradictorios. ¿Se te ocurren más ejemplos extraños por estas mezclas de conceptos? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides que te dejamos el enlace para que pruebes MyHeritage. Hasta la próxima.